Vamos a mayumbiar mi Congo, mayimbulear. Vamos a mayumbiar mi Congo, mayimbulear. Escuchan cuentos gangulero, mayimbulear. Escuchan ya mi ensara, mayimbulear. Vamos a mayumbiar mi Congo, mayimbulear. Vamos a mayumbiar mi Congo, mayimbulear. Escuchan cuentos indokin yaya, mayimbulear. Escuchan cuentos zarabanda, mayimbulear. Vamos a mayumbiar mi Congo, mayimbulear. Vamos a mayumbiar mi Congo, mayimbulear. Escucha encuentro ya centella, mayimbulia. Escucha ya lo mismo zarabanda, mayimbulia. Vamos a mayumbiar mi Congo, mayimbulia. Vamos a mayumbiar mi Congo, mayimbulia. Estamos en presencia de las reglas concas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el palero desempeña todos sus trabajos a través de los cientos de años. Hoy en día hemos podido demostrar por mucho tiempo cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo el gangulero puede realizar trabajo a escondida, a puerta cerrada en su casa y nadie sabe lo que está haciendo. Al ver todas estas manifestaciones, nos damos cuenta que verdaderamente estamos delante de un trabajo bien primitivo donde las patipembas o signos mágicos juegan una parte importante. Hoy en día esta religión se sigue manteniendo en un tabú, ya que los monanzos Congo no quieren decir cómo es que trabajan y muchos tatas de hoy en día desconocen estas formas primitivas que vamos a enseñar a ustedes para conocimientos de todo. Es cierto que esta religión antiguamente trabajaba diferente a lo que hoy en día es. O sea, la brujería de los viejos tiempos ya no es igual. Cuando una enganga se llevaba en finta, era para trabajar con ella y así realizar trabajos que muchas veces eran desconocidos para otros paleros. En el tiempo de la colonia, en Cuba, allá en el campo, en las diferentes provincias existentes, los diferentes centrales que existían, habían cementerios donde nadie cuidaba esos cementerios y el palero, el africano, iba allí y hacía y deshacía de lo que él quisiera. Lo mismo tomaban huesos que enterraban en ganga, que hacían cualquier tipo de ceremonia. No es como hoy en día, que los cementerios están cuidados y es un problema traer un caicoma o un hueso, ya que es profanando las tumbas. Desde tiempos inmemoriales, esta religión ha dado diferentes pasos que muchos ganguleros han perdido por, porque los grandes de esta religión se han llevado los secretos a la tumba, ya que muchos de estos trabajos enseñados son oralmente y verbalmente y no se permite que escriban sobre ellos, simplemente que lo tengan en su mente. Hoy en día podemos ver cómo es que el gangulero puede preparar un empolo, ya que todo pagalero debe conocer la técnica para así hacer un polvo o un empolo para soplarlo a sus enemigos, utilizando tierra de cementerio, amarrando a esa persona con el cangre y mazango con hojas de maíz, utilizando caicoma, hueso y muchas veces hasta diferentes raíces para así invocar a las diferentes deidades. Muchos de estos empolos de malas artes llevan carbón, llevan los tres tipos de pimienta: pimienta china, pimienta criolla y pimienta de Guinea, esta última traída desde África. Muchas veces las personas se han preguntado y se siguen preguntando cómo es que se ha mantenido hasta hoy en día estas formas primitivas sin darse a conocer, haciendo tanta falta para aquellos criollos que han estado o que están en esta religión, trabajar sus formas primitivas. Cuando hacemos un buen polvo o un polvo, tenemos que tener cuidado, ya
que estos empolos pueden ser venenosos y siempre debemos taparnos la boca y la nariz con un paño para así no respirar ese tipo de polvo. De esta manera, cuando soplamos ese polvo a algún enemigo de nosotros, mandamos a hacerlo, tenemos que soplarlo a favor del viento, porque si lo hacemos contrario al viento, ese empolo va para arriba y cuando se trabajan estos tipos de ensara haciendo un empolo, un polvo, el espíritu que se mande va ciego y lo mismo si usted se lo tira encima, él le va a hacer la misma función a usted, porque no va a reconocer el que lo está echando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y aprender cada día más sobre esta religión, porque nos enseña la verdadera técnica al cual nosotros procesamos para que todos los ganguleros con un grado alto de inteligencia comprendan cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un monazo congo. Todo palero tiene que tener un mortero donde fabrica sus empolos, ya que la mayoría de los trabajos que hace el palero es hecho polvo. Polvo para soplar al mismo trabajo que está presentando y polvo para soplar a la persona en la puerta de su casa o por donde camina la persona, o muchos se atreven cuando la persona está de espalda soplárselo a una distancia considerable. Así, el palero va invocando a estas deidades, sobre todo a Lucancasi, a Candiampembe, cuando realiza este tipo de trabajo de malas artes. Las piezas religiosas llamadas Macandá, Temu, Sucururu, Unyen, en fin de Empimpa. Esto significa tratados o convenios que se van a obligar a la persona. El palero con hueso o caicoma también hace sus empolos para así, de un modo o de otro, realizar este tipo de polvo con la fuerza necesaria. Muchos paleros, después que hacen el empolo, cogen al espíritu y lo transmiten a ese polvo. Otros paleros, ya de que hacen el polvo, que lo están echando, están llamando a ese inquisi de enganga y transmitiendo las corrientes del ser vivo a esos espíritus, a los inquisis malongos, a los inquisis, los perros o espíritus esclavos que habitan en la enganga. El nombre de la persona al cual hacemos el trabajo no puede faltar. Tiene que ser escrito con papel de traza, o papel de cartucho, como le llaman en mi país, o papel amarillo, y es amarrado y hecho un nudo y quemado también para hacerlo en polo o en polvo, o hacerlo en polvo. Cuando trabajamos con estas formas primitivas, estamos remontándonos a cientos de años atrás. Antiguamente, en el tiempo de la colonia, en los campos de Cuba, existían las huangas o guerras entre los propios ganguleros, unos porque no estaban de acuerdo a poner el crucifijo en la enganga y otros que no tenían el crucifijo en su enganga, llamándolo así engangas no cristianas, engangas judías. Estos últimos se procesaban y eran más temidos que los propios paleros cristianos. Muchos paleros cristianos murieron en huangas o guerras debido a este tipo de guerra que existía entre los africanos que no querían por ninguna razón acogerse al Dios de los blancos, aquel Dios que había esclavizado a su familia, y a aquellos que adoraban a sus dioses, que también habían separado a su familia, la habían matado y lo habían sacado de su país. Ellos no aceptaban por ninguna razón en Zambi, en la enganga. De ahí que vienen todos estos problemas y la jerarquía entre las engangas cristianas y las engangas no cristianas, engangas judías. Sabemos que las engangas judías no tienen que ver con ensamble, pero son sacrificados diferentes animales como guau, perro, o mayimbe, aura tiñosa, muchas veces quintuala, gato, y
Muchas veces el palero da hasta su propia menga, su propia sangre. Claro que no es recomendable que los paleros cristianos den su menga, porque el espíritu puede ser adictivo a esa sangre y puede traerle graves consecuencias. Cuando nosotros vamos al monte, tenemos que pagar con bucota, con maíz tostado. Tenemos que pagar porque Osain nos permite que nos llevemos las cosas, pero solamente también para que no pierda lo mágico al coger o cortar un palo. Muchos palos son cortados por los paleros en Cuba y se cortan en la mata primero y después cortan el palo cuando van a preparar una buena enganga. Para que sea un verdadero palero tienes que tener una buena enganga. Tienes que saber llamar a los espíritus, a los inquisis y sobre todo realizar trabajo. No existen paleros buenos si no tienen una enganga. Cuando se hace una enganga se debe hacer en la luna llena, porque la luna transmite el poder a todos esos palos y a todas esas piezas al cual se está construyendo. En las matares o piedras se fijan los muertos, en los huesos. Esto significa que cuando usted va al monte, los espíritus no están guindados en las matas. Cuando usted une todas esas piezas religiosas, eso hace el complemento para que el espíritu se alimente de esos palos, de esas piedras, de esos huesos, de esa tierra, de esas semillas. Y muchas veces las piezas que construye el Tata, como la pieza llamada Macandá, Tenu, Sucururu, en Unyen, en Finda, en Pimpa. Esto significa que esta pieza va a estar muchas veces enterrada en la puerta del enemigo, muchas veces en el patio, muchas veces en los costados. Cuando la persona se descuida, el Tata vigila para enterrar una pieza que va a hacer daño a su enemigo. Muchas veces cuando salían al pueblo aprovechaban estos africanos o estos paleros y enterraban este tipo de pieza que le vamos a enseñar y que hasta ahora ha sido un tabú para todos nosotros. Yo no he querido darle esta pieza, pero sí la vamos a enseñar para que vean cómo es que el palero tiene que saber enterrar una pieza religiosa. Muchas de estas piezas religiosas van enterradas con un embele, con un machete, para que el espíritu, el Inquisi Malongo, tenga el poder de esa arma y tenga para destruir a la persona. Aquí vemos la pieza Macandá, Temu, Sucururu, Unyen, en fin de en Pipa. Esta pieza la enterraban en el monte, la enterraban en el cementerio y la recogían y muchas veces era enterrada delante de la puerta de la casa. Esta pieza es tan valiosa para el gangulero cuando de verdad está en una guerra que quiere destruir o que se huyen a Mundele y sobre todo a toda su familia. Esto funciona de esta forma. Claro que no aconsejamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que las personas con un grado alto de entendimiento comprendan lo que es esta religión. Esta pieza se mantiene en un tabú, sobre todo porque es una pieza para destruir a la persona. Un salam aleikum para todos los tataitas allá en Gueyo, que Sambian Pungo, Cudare todos los días me da güey. No hagan el mal, pero apréndanlo. Continúa. Yo voy caminando por encima. Yo va lejos, lejos. Yo subo el pico loma, dicen carajo, dicen John Bonda, dicen con los remolinos, dice agüe, dicen carajo. Agüe son agüe, carajo.